Ok. A ver, Carla, comienza a leer, por favor. Carla Cabero. ¿Me escucha? Sí, doctor. Sí. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, vamos. Paciente de 34 años, procedente de San Juan del Lurigancho, con diagnóstico de VIH de diciembre de 2008. En octubre presenta pérdida ponderal, 15 kilogramos. En diciembre de 2008 presenta tos y disnea progresiva desde hace una semana y la primera hospitalización. Se hospitaliza por dificultad respiratoria con diagnóstico TBC versus PCP. Y ponen como dato la fecha 18 de diciembre del 2009. Es 2008, ojo, es 2008, ya el dato, ojo, ¿ya? 2008. Uh-huh. Ok, continúa. Eso es todo. Ya, ahora sí. Se inició empíricamente con cotrimoxazol y corticoides. Se realiza beca disputo positivo, iniciándose tratamiento anti-TBC el 22 de diciembre de 2008 y evoluciona favorablemente. El 12 de enero de 2009, el paciente evoluciona favorablemente. 12 de diciembre de 2008. Es 2008, ya por si acá. Ojo, ya, sigue. Ya. 12 de enero, ¿no? O 01 de enero. No, 12 de diciembre de 2008. Enero es 2009, pues. Ya. Ok. Paciente evoluciona favorablemente a febril, frecuencia respiratoria 22 por minuto, murmullo vesicular levemente disminuido en bases del hemitórax derecho y es dado de alta. Ya, ahí nomás. Geraldine, Livia, ¿estás Geraldine? Sí, doctor. Hola, Geraldine, ¿estás por ahí? Sí, doctor, ¿se me escucha? Habla más alto, no te escucho. ¿Se me escucha, doctor? Ya, ahora sí. ¿Qué opinas, Geraldine, de todo este caso? Un comentario. Vamos yendo por partes. Bueno, primera parte de 2008. Tiene diagnóstico de VIH, es un paciente inmunosuprimido. Luego, por la pérdida de peso, tiene síndrome conjuntivo. Presenta tos, disnea. Doctor, bueno, TBC sí, pero PCP, la verdad no sé a qué se refiere. Pero eso hemos revisado en la clase de la semana pasada con ustedes. Neumonía por nemocitis carini. Ya. ¿Ya? ¿Has revisado o no? Ahora te voy a preguntar. Ya, sigue. ¿Qué más? Bueno, por la clínica, que es la pérdida de peso, tos y disnea, comparan no TBC o neumonía. Luego hacen el BK, el cultivo de BK y sale positivo para TBC. E inician tratamiento para TB. Ya, pero está bien, me has repetido todo lo que ha dicho Carla. O sea, ¿qué opinas? O sea, ¿qué te parece? ¿Cuál es el comentario? Porque tú tienes que hacerme ya un comentario de un estudiante de medicina ya de quinto, sexto año, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te parece esto, Geraldine? A ver, dime algo convincente. ¿Qué opinas? La semana pasada, jóvenes, hemos revisado sobre SIDA, hemos revisado sobre las infecciones oportunistas. Me imagino que lo han repasado, lo han leído, no lo sé. Entonces, justamente vamos a discutir, pues vamos conversando algunos puntos que quiero que estén claros, porque si no están claros, entonces estamos complicados. A ver, Ingrid, ¿qué opinas? Ingrid, ¿estás ahí o no? Hola, están con sueño todos. No. ¿Me escuchas, Ingrid? Jansen, ¿estás ahí, Jansen? Sí, doctor, Jansen. Buenas noches. Hola, Jansen. Dime, ¿qué opinas de lo que ha leído Geraldine? Sí, bueno, primero que todo, analizando un poco sobre el huésped que nos presentan en el caso, es importante el antecedente de VIH, ¿no? Por lo cual nos pone un paciente que ya de por sí está inmunocomprometido, ¿no? Y si es que está afectado por el VIH, la inmunidad que se ve afectada en este tipo de pacientes
es la inmunidad adquirida de tipo celular, ¿no? Y estos tipos de pacientes generalmente agregando más, enfatizando en este tipo de afectación de este tipo de inmunidad, hay que recordar que se puede ver afectada por diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, corticoterapia, en el caso que nos presentan VIH, puede ser por otros tipos como linfomas, pacientes trasplantados también. Y con respecto a la clínica, ¿no? Un ratito ahí, Jansen. O sea, olvídense del doctor Cuellar. O sea, acá estamos hablando de SIDA. Olvídense de los trasplantados, olvídense de otras cosas. Estamos hablando acá de SIDA. La semana pasada dimos una clase. Entonces, yo espero que eso lo hayan revisado, lo hayan conversado. Entonces, en primer lugar, tenemos un paciente de 34 años que tiene VIH con diagnóstico, tiene pérdida ponderal, 15 kilos, ¿no? Y posteriormente a eso, en diciembre, comienza a hacer tos y disnea. ¿Cuáles son los criterios operativos para yo hablar, Jansen, de SIDA? ¿Te acuerdan lo que comentamos? ¿Cuáles son los criterios operativos? O sea, yo tengo un paciente con VIH, que es el paciente asintomático, pero de pronto este paciente en octubre ya tiene una historia de pérdida ponderal y en diciembre de pronto tiene tos y disnea. Entonces, ¿cuáles son mis criterios operativos para yo hablar de SIDA? Jóvenes. ¿Alguien quiere decir algo? Jansen. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, doctor? ¿Se me escucha? Sí, claro. ¿Cómo diagnosticas tú un SIDA? Porque la primera pregunta acá es, ¿no? Si yo tengo un paciente con VIH, le han hecho el diagnóstico, lo primero que yo tengo que determinar es el estadiaje, ¿no? Digo, ¿es un VIH o es un SIDA? ¿Cómo se diferencia, Jansen? El estadio SIDA es cuando ya hay menos de 100 en la cantidad de CD4, menos de 100. ¿Ya? ¿Qué más? O cuando también hay síntomas de inmunosupresión. ¿Qué más? ¿Algo más? También no recuerdo muy bien, doctor, disculpe, porque busqué la clase, pero por alguna razón no pude encontrar la grabación y no pude repasar el tema. Al final me quieren echar la culpa. Ok. José, ¿qué opinas? No, solo... José, ¿qué opinas? ¿Estás ahí? Sí, doctor, buenas noches. Hola. Lo que me parece que quisiera saber para poder diferenciar un poco sería saber el nivel de los CD4, ya que la tuberculosis puede dar hasta cuando el CD4 estaría en valores normales y la neumocistosis la neumonía por neumocistis girovesi puede dar cuando el CD4 está bajo. Y para el estadio SIDA, que hay una enfermedad definitoria de SIDA, ahí ya no importaría si es que tiene más de 500 CD4, sino ya se pensaría que es estadio SIDA por las enfermedades definitorias, o si el paciente tuviera menos de 200 CD4. A pesar de no tener enfermedades parecidas a SIDA, el paciente ya se consideraría en estadio SIDA. Ya, ok. Eso tiene lógica. Ya, entonces, primer concepto básico. El paciente que tiene VIH es un sintomático. Ya, es un paciente que no tiene ningún síntoma, no tiene nada. De pronto, si un paciente comienza a perder pérdida de peso, más del 10% de peso corporal, este paciente ha perdido más del 10%, entonces yo voy a pensar en algunos parámetros para definir operativamente SIDA. ¿SIDA cómo es? SIDA es cuando yo tengo diarrea más de 2 meses, fiebre más de 2 meses, más del 10% de pérdida del peso corporal, y a eso voy a tener también, a eso estar asociado a presencia de candidiasis oral, ¿no? Y como dijo José, si a ese paciente con VIH me hace una infección oportunista, una enfermedad indicadora de SIDA, que puede ser neumonía por neumocistis, que puede ser tuberculosis, que puede ser meningitis por criptococo, que puede ser un linfoma, que puede ser un sarcoma de Kaposi, si me hace todo eso el paciente,
yo automáticamente digo, este paciente tiene SIDA, porque ya estamos hablando de un paciente con VIH asintomático, pero en este caso, este es un paciente con VIH sintomático, es un paciente que tiene SIDA, ¿no? Y aparte está haciendo una infección oportunista, una enfermedad oportunista definidora, que en este caso podría ser como hay tos y disnea, la sospecha siempre es neumocistis carini y la segunda que tenemos que siempre que pensar en el Perú es tuberculosis, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que pensar en este paciente, jóvenes. Es importantísimo recordar eso. Ahora, ¿por qué este paciente tiene pérdida de peso? Porque el VIH va a condicionar un estado hipermetabólico que va a eliminar la grasa magra, se va a adelgazar, y eso va a condicionar que este paciente, digamos, entre a un estadio de SIDA. Entonces va a comenzar a hacer infecciones oportunistas. En segundo lugar, este paciente debe tener una caída del valor del CD4. ¿Es importante saber el dato del CD4? Sí, es importante, pero no es vital, ojo. Acá lo que prima son los datos clínicos, La evaluación clínica que ustedes hacen, el examen, y los datos que ustedes sacan en la historia clínica es importante para yo armar mi diagnóstico, si no, no tengo nada. Entonces, hasta acá tengo un paciente que tiene SIDA y en segundo lugar me está haciendo dificultad respiratoria. Entonces, cuando yo tengo dificultad respiratoria, lo primero que yo pienso es neumocitis carini y la otra opción que pienso es tuberculosis. Entonces, fíjense que el paciente corticoides y cotrimoxazol. Puede decir, Yulisa, ¿qué opinas de eso? ¿Estás ahí, Yulisa? Hola, Yulisa, ¿estás? Marjorie, hola. ¿Por qué le está dando cotrimoxazol y cotrimoxazol, Yulisa? ¿Se te ocurre? La cotrimoxazol para la neumocistis. O sea, lo que pasa es que tiene respiratoria. Es decir, esto se acompaña esto está respiratoria, disnea, ¿no? Entonces, cuando a estos pacientes le tomas un análisis de gases arteriales, va a haber una hipoxemia, ¿no? Entonces, tú automáticamente le das corticoides y le das cotrimoxazol, que es el tratamiento para neumocitis carini. ¿Corticoides para qué? Para evitar el síndrome de distrés respiratorio adulto, porque tú no sabes qué va a pasar con el paciente. No sé cómo va a evolucionar. De repente le das el cotrimoxazol y mejora, ¿no? Con el corticoide. De repente le das y nuevamente se exacerba la disnea y entonces ese paciente necesita. Para mala suerte te hace un tórax espontáneo por el neumocitis carini y ya te complica la cosa, ¿no? Entonces, esos tres rumbos podría tomar este paciente. Y en sí, le hacen un VG y sale positivo. Entonces, nosotros en este paciente, el 22 de diciembre, aparte también le diagnosticamos tuberculosis. Y este paciente le tuvimos que dar de todos modos para neumocitis. Una vez que yo he definido que tiene neumocitis y he iniciado el tratamiento lo voy a mantener por 21 días. Y de ahí voy a tener que suspenderlo, ¿no? Ahora, tengo que correr Jensas en esputo para neumocitis carini. Voy a hacer una deshidrogenasa láctica que usualmente está elevada cuando yo tengo una neumonía por neumocitis carini, ¿no? Este paciente, fíjense, el 12 de enero mejora, ¿no? Hay una disminución del murmullo en la base del lado derecho y le dan de alta, ¿no? Fíjense, 12 de enero evolucionas bien, ya le están dando de alta. A ver, está por ahí. Nata. Claro, ¿estás durmiendo, hija? Ok. Lee, por favor. Sí, está bien. ¿Me escuchas?
Listo. Lee, por favor, lee. Entonces, fíjense que... Sí, te escucho. Fíjense cómo es la secuencia, ¿no? En diciembre, este paciente viene con tos y disnea, lo hospitalizan el 18 de diciembre, mejora las molestias el día 22, 3 días después le dicen el anti-TB, ¿no? Y fíjense que más o menos este paciente el día 12 de enero le dan de alta, ¿no? Y ahí nomás pasan unos 4 o 5 días y le inician los antirretrovirales, ¿no? Pero posteriormente, 5 o 6 días después, comienza a presentar disnea y fiebre, ¿no? A pesar que el paciente ha ganado peso, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían ahí los diagnósticos? A ver, Sharon, ¿qué opinas, hija? ¿Estás ahí, Sharon? Sí, doctor, buenas noches. Me parece si es por la disnea, de los esfuerzos, la alza térmica que leo, puede que haya un compromiso a nivel pulmonar, puede ser una neumonía que haya podido ¿no? Por el mismo hecho de que está inmunocomprometido. Ya, ¿qué más? Una TB, tal vez. Bueno, la TB ya lo tenía de positivo, pero puede que se haya agravado el cuadro. O tal vez una infección oportunista, aparte, ¿no? Ya. Uh-huh. Ok, Y eso luego, tiene bastante lógica lo que dices. Yuseli, Sara, ¿qué opinas, Yuseli? ¿Estás de acuerdo con Sharon o no? Bueno, doctor, lo que me llama la atención es que el paciente ya inició su targa hace 11 días. Sin embargo, presenta, bueno, así es que con respecto a los oportunistas, como que no me iría por ese camino, pero como se puede ver, sí tuvo un cuadro de TB anterior, así es que pudo haberse complicado el cuadro. Como saben, el tratamiento para tuberculosis lleva tiempo y un régimen bastante complicado, así es que me inclino por tuberculosis. Ok, tú piensas que es todo por la tuberculosis. En cambio, Sharon piensa que hay una neumonía o que hay una infección oportunista que se ha sobreagregado, ¿no es cierto? ¿Okay? Sí, doctor. Regresamos con Carla. ¿Qué más opinas, Carla, al respecto? ¿Algún comentario más? Sí, bueno, que tenemos el VIH y la tuberculosis se pueden dar como manifestaciones clínicas cuando hay compromiso pulmonar, como hemos visto, pero más frecuente es el compromiso extrapulmonar. En estos casos, cuando estamos frente a radiografías, que no escuché que mencionaran qué tipo de patrón había, pero cuando hay patrón intersticial o miliar y cuando hay compromiso extrapulmonar, también puede haber unas manifestaciones pulmonares a pesar de haberse tratado con el tratamiento de targa. Es cuando esta es una manifestación similar a la primaria, pero es extrapulmonar y está diseminada. Se caracteriza en los casos de los pacientes que tienen TBC y que tienen CD4 menores a 350, donde vamos a ver que hay presencia de bacteriemia. Eso también nos podría causar síntomas pulmonares, compromiso pulmonar. Ya, ok. Pero es atípico. Ya, ok, vamos a escucharte lo que dices, vamos a seguir leyendo y vamos a seguir discutiendo, ¿ya? Está bien lo que tú has dicho, algunas cosas que lo voy a tomar. Pero ojo, nuevamente, no tú has dicho, este es un paciente de VIH con TB. No, es un paciente que tiene SIDA más tuberculosis, estamos, ¿ya? No confundir.
tratamiento del paciente que tiene SIDA. Ahí has dado un dato interesante. Si yo tengo SIDA más tuberculosis, ¿qué va a pasar este paciente? Tiene más chance, uno, de que el CD4 sea menor de 200. Ahorita yo no les voy a dar el dato del CD4. El CD4 probablemente menor de 200, uno. Y usualmente los pacientes van a ser tuberculosis diseminadas. Va a haber una diseminación hematógena y la tuberculosis se puede lanzar a cualquier lado. ¿Está bien? Entonces, eso es importante, el dato que tú has mencionado, pero necesariamente tiene que ser un paciente con SIDA. A ver. Entonces, ahí plantean unos diagnósticos de derrame pleural, TBC diseminada, SRI, que vamos a decir qué cosa es. A ver. Serna, ¿estás ahí? Jan Serna. No. Sí, doctor. Ahí está. Hasta Jan. Ok, ¿cómo estás? Contigo tengo el problema, pues que no tengo bien tu código, por eso no te puedo poner y José te tiene que estar invitando. Jan, ¿qué opinas? ¿Qué opinas acá? ¿Puedes leer, por favor, esta presentación? Léela, por favor. El 28 de enero del 2009 se le dio 200 centímetros de citruino. El paciente lucía séptico, policnéico, con frecuencia respiratoria igual a 40, desecho 700 centímetros cúbicos. Posteriormente, el 2 de febrero del 2009, no es muy bien ahí, dice neumocentraliza. Ajá. Muy bien, entonces si nosotros vemos esta parte, se dan cuenta que el paciente, cuando lo examinan, luce séptico, muy policnéico, le sacan de una parte 1200 y del otro pulmón le sacan 700. Fíjense el líquido que sale, que es citrino, ¿no? Un poco turbio por acá. En este momento, ¿qué diagnósticos plantearías tú, Jan? ¿Qué diagnósticos plantearías con respecto a este paciente, no? Entonces, hasta acá tenemos un paciente que tiene SIDA, que ha hecho dificultad respiratoria, se le da tratamiento para neumocistis, sale TBC positivo. Todo esto ocurre en diciembre. El 12 de enero se va a su casa, ¿no? Algunos días después le están iniciando ya targa, más o menos calculo el 14, el 16, el 17. Y este paciente, días después, 6 días después, 7 días después, comienza a hacer disnea progresiva, ¿no? Con fiebre muy alta. Entonces, estamos acá. O sea, ¿cuáles serían tus diagnósticos, Jan, entonces, en este momento? Con toda esta información que tienes. Bueno, y ahí se estaría presentando sobre todo el derrame pleural, me parece que es lo que está predominando a lo que está generando en este caso la disnea. Puede ser que justamente por el VIH, no, el SIDA y la TBC que se están presentando, al mismo tiempo, por lo que mencionó, pueden diseminarse hacia otros órganos. Entonces, en este caso podría estarse diseminando en la parte pleural, ¿no? Y una de las cosas por las que están sacando justamente este líquido será para hacer estudios un ADA, por ejemplo, ¿no? Si es que esta TBC es en sí es una TBC pleural y también, bueno, para descongestionar, ¿no? Para disminuir esta disnea. Ok, ese es un punto. Otro punto, ¿cuál sería? ¿Qué otro diagnóstico más tendría este paciente? Porque como ustedes ven, es un paciente que se ve que está... no, ese es el paciente, es un paciente bien adelgazado, que está policnéico, ¿no? Fíjense, del otro lado también se le saca líquido, ¿no? El paciente tiene este laboratorio. A ver, por favor, Jan, ¿puedes leer este laboratorio? Ajá, el laboratorio se realizó el 27 de enero de 2009 con unos leucocitos de 14.800, no, sí, 14.800, la hemoglobina de 9.47, las plaquetas de 161.000, la glucosa de 81, la creatinina está en 0.64,
la urea en 42 miligramos por decilitro. El líquido pleural, vamos a ver que contiene glucosa con 68 miligramos por ciento. El líquido pleural va a tener una deshidrogenasa láctica en 506 unidades por litro. Luego, el 2 de febrero de 2009, se le... ahí está... fosfolipasa, bueno, no recuerdo, el FA 1232, el TGO en 60. Son las enzimas, ¿no? El TGO en 60, el TGP... Eso, digamos, es de febrero, eso ahorita, digamos, no interesa mucho. ¿Qué opinas de ese laboratorio y con respecto a lo que le hemos encontrado en el paciente? ¿Qué opinas? A ver, leucocitos. Tiene una leucocitosis, está un poco elevado. En el caso de los leucocitos, la hemoglobina está disminuida, es decir, está con anemia hasta ese momento. En el caso de las plaquetas está todavía dentro del rango normal, pero un tanto disminuida. La creatinina, y sí, bueno, no recuerdo ahorita muy bien los valores. ¿Cuáles serían entonces los diagnósticos, Jan? No tenemos muchos datos, es una cosa un poco más teledirigida, pero básicamente un poco la idea es... Hay una infección. ¿Perdón? ¿Qué dices? Bueno, de hecho hay una anemia, ¿no? Pero me parece por la leucocitosis, ya se estaría notificando que hay una infección que ya se había más o menos observado. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? No, bueno, como no sé, no me acuerdo de los valores de creatinina, de urea, no podría decirlo, ¿no? ¿Y la deshidrogenasa, esa que sale en líquido pleural, de algo no sirve? Un poco la idea de ver el caso así, más o menos para yo darme cuenta cómo están, ¿no? Entonces, más o menos yo un poquito quiero ir ajustando algunas cosas. Doctor, disculpe. Dime. Bueno, doctor, con respecto al líquido pleural, vemos que es un proceso infeccioso. Bueno, es tipo oxidativo, la glucosa está consumida, sugerente de un proceso infeccioso. El líquido, el LDH, DHL está aumentado también, que podríamos ver los criterios de Light, pero faltan más datos, pero sí hablaríamos de proceso oxidativo. También con respecto a los valores de creatinina, todavía está dentro del valor normal. Urea, bueno, los valores de referencia que manejo desde 20 a 40 está todavía ligeramente superior. Ya. Y bueno, con respecto a fosfatasa alcalina está elevadísima. Con respecto a las transaminasas, el TGO está un poco elevado. GP todavía es límite. Ya, genial. Claro, es verdad lo que ella dice, ¿no? Entonces, hasta acá tenemos un paciente ¿no? Que, bueno, tiene TB, tiene neumocistis, le iniciaron Targa, pasan unos días, comienza a hacer dificultad respiratoria. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? Cuando le evalúan, le encuentran séptico, le encuentran con un derrame pleural, hay una leucocitosis. Entonces, es un paciente que está con una sepsis, ¿no? Primer diagnóstico. Segundo diagnóstico, tiene un derrame pleural exudativo, ¿no?
Y tenemos que pensar ahí varias cosas, ¿no? Podría ser la misma tuberculosis, ¿no? Podría ser. La pregunta ¿es una tuberculosis MDR? No lo sé, pero eso sale automáticamente, ¿no? La otra cosa que ha dicho su compañero, es importante tener los parámetros de los criterios de Like para poder diferenciar si tenemos un transudado o un exudado. Lamentablemente no tenemos muchos datos porque ahí nos faltaría las proteínas en líquido y en suero, ¿no? La deshidrogenasa, igualito el mismo problema, etcétera, ¿no? Pero cuando yo tengo una deshidrogenasa láctica alta, eso me tira un poco al hecho de que yo podría tener un derrame metaneumónico asociado a una neumonía, ¿no? Eso podría ser un diagnóstico diferencial. Incluso cuando la deshidrogenasa está muy alta en líquido pleural, más de 1000, esa es indicación de tubo de drenaje torácico, ¿no? Pero, digamos, nos podemos agarrar, digamos, de esos diagnósticos, ¿no? Y la otra es un paciente que está con SIDA y está con targa, ¿no? Pero nos está haciendo una sepsis, ¿no? Probablemente punto de partida pulmonar. Y recordar que la sepsis no solamente es producida por bacterias, puede ser producida por tuberculosis, ¿no? Entonces hay que plantear ahí, descartar tuberculosis MDR. Y obviamente hay que descartar una TB diseminada, de repente la tuberculosis exacerba, ¿no? Y ahí tenemos un control de febrero que nos dice que hay un patrón colestásico, la TGO, la GP están elevadas y nos muestra un patrón colestásico, ¿no? Probablemente con compromiso hepático también. Yuseli, ¿puedes seguir leyendo entonces? Entonces fíjense, ¿no? ¿Puedes seguir leyendo la evolución acá, por favor, hija? Sí, doctora. El 3 de febrero del 2009 cursa con ira no oligúrica por nefrotoxicidad, sepsis. El 7 de febrero del 2009 mejora dificultad respiratoria. El 9 de febrero del 2009 diagnósticos SIDA en targa, DPB en resolución, síndrome de respuesta inflamatoria, ira en resolución. Ok. 17 de febrero de 2009 alta. Ya. ¿Algo más? ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Entonces, acá hay una cuestión interesante, ¿no? Alguien por ahí comentó el test de ADA, ¿no? Realmente el test de ADA a veces nos confunde, ¿no? La enosindiaminasa puede salir elevada cuando uno tiene una infección bacteriana, una infección por hongos. Ojo, no necesariamente que siempre es por tuberculosis. Cuando yo tengo un derrame pleural tuberculoso, usualmente el ADA debería ser mayor de 35. Ojo, de 35 unidades por mililitro, ¿ya? Fíjense que acá este paciente no tiene ADA tampoco, ¿no? Porque yo la verdad no. El detalle con este paciente es que si yo tengo un ADA más de 35, la sensibilidad se incrementa, ¿no? Entonces yo podría pensar fuertemente en un derrame pleural tuberculoso. Bueno, el punto es, tenemos un paciente con SIDA en targa, tiene un derrame pleural que ha evolucionado bien, ¿no? Ha hecho una insuficiencia respiratoria aguda también que ha mejorado, ¿no? Y este paciente, lo que se plantea acá es la posibilidad que haya hecho un síndrome de reconstitución inmune, ¿no? Este es un concepto nuevo que todo paciente que tiene tuberculosis y yo inicio targa, después puede tener una reactivación de la tuberculosis y eso puede condicionar un síndrome de reconstitución inmunológica, ¿ya? Ojo con ese concepto que es nuevo. Fíjense que esto ya los vimos. Y esto es lo que me preguntaban al comienzo, ¿no? Fíjense que este paciente al comienzo tenía un CD4 tenía una carga viral de 234.000, el CD4 se trepa, fíjense, y la carga viral está en menos de 500, ¿no? Entonces, el primer concepto acá es, ok, si esto fuera una tuberculosis MDR, ¿qué esperaría yo encontrar en estos exámenes de laboratorio, tanto el CD4 y la carga viral? ¿Alguien me quiere...? A ver, Yuseli, ¿qué opinas?
Bueno, doctor, la carga viral. ¿Alguien Ok, quiere hacer un ese, comentario? doctor, A ver, disculpe, Yoseli, dime. disculpe, ese CD4 sérico, el valor está bajo en 41. Claro, Ese este es el basal del 22 de diciembre, ya, ok. y el 9 de marzo es 108, ¿no? Y fíjate, Mm, tenía Todavía, eso doctor, y ya después se pone indetectable, ¿no? Ujú. sí, de todas maneras continúa menor a 200. Bueno, yo tenía una referencia de que el estado de SID era menor a 200. ¿De O qué? sea, el estado de CD4 para SIDA no era menor a 200, doctora. Por eso, Porque pues está en 41. no, me refiero al valor mínimo, no 100. A eso me refería. Quería preguntarle eso. Ya, ¿Es ¿qué más? menor a 100 o a 200, doctora? El punto de corte. Ya, pero no me cambies de tema. Ya, doctora. Coméntame esto y después te voy a contestar tu pregunta. Ok, doctor, que todavía se mantiene bajo, pero de todas maneras ha subido con respecto al inicio, cuando ingresó al servicio y cuando salió. Con respecto a la carga viral, eh, bueno, tenía 234 al inicio, el otro es menor a 500, todavía se mantiene. 234.000 que es regular, ojo. 34.000. Ah, ok, entonces la carga viral ha disminuido con respecto al alta Si por el yo tuviera tratamiento. una tuberculosis MDR, ¿no? Quiere decir que no hay respuesta al tratamiento anti-TB. Probablemente yo esperaría que este control de marzo esté así indetectable. No, yo esperaría que este control también estuviera alto, ¿no? ¿Está bien? E incluso el CD4 hubiera caído. Estamos. Entonces acá, ¿qué observamos? Que hay una mejoría del CD4 con la targa que le inician y hay una carga viral indetectable que se vuelve en el seguimiento. ¿Qué significa esto? Que este paciente, teniendo una carga viral indetectable, el CD4 se ha ido trepando, pero esta situación o un CD4 menor de 50 ha hecho que se exacerbe la tuberculosis y este paciente ha hecho un síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Está claro? Ojo con ese detalle. Ahora, cuando yo hablo de SIDA, usualmente los pacientes tienen CD4 menos de 200. Cuando yo hablo de SIDA, usualmente estos pacientes hacen infecciones oportunistas diseminadas, ¿ya? Entonces, ese concepto hay que recordarlo y hay que conversarlo siempre. Entonces, este paciente ha tenido una mejoría del CD4 con carga viral indetectable, pero desarrolla una infección oportunista severa, ¿no? Una reactivación de la tuberculosis a través de un derrame pleural bilateral. Muy bien, a ver, Carla, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, Carla, lee la evolución, a ver qué pasó con nuestro paciente estrella que estamos conversando. Ya. Marzo de 2009, favorable. Hacia abril, presenta lesiones maculares pruriginosas, lesiones violáceas en cuello, diagnóstico TBC pulmonar, iris en remisión, SIDA en targa, dermatofagoides, Dermatofagoides. ¿Ah? cultivo de esputo por 3 negativos, el 15 de 4 del 2009, la biopsia pleural, hay presencia de células epitelioides, CGM e infiltrado inflamatorio con BK negativo. Muy bien. Entonces, fíjense esto. Fíjense, cuando yo pienso en un síndrome de reconstitución inmune, una presentación atípica de una infección oportunista, y voy a tener una disminución de la carga viral, o la carga viral de repente se hace indetectable. Por otro lado, el CD4 se va a incrementar, va a haber un incremento de la respuesta frente a algunos patógenos, ¿no? Y va a haber resolución de la enfermedad sin un tratamiento específico. Nuestro paciente, ¿qué es lo que tiene? Tiene un derrame pleural bilateral, ¿no? ¿No? Probablemente tuberculoso, que es atípico, la carga viral es indetectable y el CD4 se ha trepado.
O sea, si yo tengo estos criterios, yo puedo hablar de un síndrome de reconstitución inmune en un paciente con VIH. Fíjense que este síndrome de reconstitución inmune puede observarse en pacientes, puede reactivarse una tuberculosis, una retinitis por citomegalovirus, un herpes. ¿Ya? ¿A qué voy con todo esto? Voy en el sentido de que yo necesito tener bien claros los conceptos. Segundo concepto importante. Si yo doy targa a un paciente, o sea, yo doy terapia antirretroviral a un paciente, de repente le voy a dar tenofovir, entricitabina, más efavirenz, ¿no? Le voy a dar este esquema. El paciente, ¿qué es lo que va a ocurrir? La carga viral que salta, al cabo de entre el sexto y noveno mes, más o menos por acá entre estas dos flechas, al sexto mes y noveno mes, la carga viral debería ser indetectable. Si eso no ocurre, el paciente está fallando al tratamiento antirretroviral. Pero si ocurre, no hay ningún problema. En el caso de nuestro paciente, la carga viral disminuye y el CD4, digamos, ha comenzado a treparse, ¿no? O sea, eso es bueno. Y acá nuevamente en nuestro dibujito, bueno, este dibujito vamos a pasarlo. Entonces, regresando acá a lo que se había conversado. Tenemos entonces un paciente que ha mejorado su CD4, su carga viral está indetectable, eso significa que eso es bueno. Y tiene esto. A ver, Jan Serna, ¿puedes hacer algún comentario, Jan? Jan, ¿estás por ahí? Sí, ¿se me escucha así, no? Sí, sí, te escucho. Ahí. Bueno, lo primero es que ya ha disminuido ya la fiebre que presentaba en un comienzo. Luego, a partir del imputado que se le ha hecho, también ha salido negativo ahora, en este caso, los esputos. Ya. Está evolucionando, por lo que se ha dicho, ¿no? Su carga viral ha disminuido, previamente ya está desapareciendo, su CD4 está aumentando, sí está evolucionando de forma favorable el paciente, ¿no? Hasta ahora. Ya, ¿qué más? Como ustedes, a ver, otra opinión más. A ver, Geraldine, ¿qué opinas? ¿Estás ahí? Hola. Geraldine, ¿me escuchas? No. Ingrid, ¿estás ahí? Ingrid, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. Sí, doctor, sí me escucha. A ver, ¿quién es la que ha hablado? Yo. ¿Quién? Chávez. ¿Ah? Ya, doctor Chávez. ¿Chávez? Sí. Yuseli. ¿Ya qué opinas de la evolución? A ver, Yuseli. Bueno, como mencionó el compañero... Cuando yo les pregunto, lo ideal es que me contesten, porque yo no sé si han entrado y salieron y me dejaron al aire. ¿Ya? Ese es un favor, porque yo, todo lo que pregunto yo lo estoy marcando, o sea, yo estoy escribiendo, acá tengo una lista de lo que ustedes me dicen y no me dicen, ¿entienden? Entonces, si están ustedes ahí y se quedaron mudas, yo puedo asumir tranquilamente que no están, ¿entienden? Por eso tienen que contestar, porque si no se contestan, corren ese riesgo, ¿no? Y de pasada con el Teams también se puede tomar asistencia, entonces el Teams también me van a decir cuando salen. Entonces tengan cuidado con eso, chicos, por favor. Yuseli, ¿qué opinas? Para acabar ya. Bueno, doctor, como mencionaba, tiene una evolución favorable. El paciente ya no tiene fiebre, pero presenta lesiones oculares. También se puede ver que
tiene el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, tiene la presencia de ectoparásitos, dos dermatofagoides. El cultivo de esputo es negativo y tienes infiltrado inflamatorio. Bueno, doctor, bueno, no. Bueno, doctor, bueno, no sé qué más podría comentar. Bueno, lo que hay que comentar acá para cerrar esto es lo siguiente. Este es un paciente que tiene SIDA más una tuberculosis, hace un síndrome de reconstitución inmune que se llama IRIS, y como consecuencia de eso, la forma de presentación es un cuadro de sepsis. O sea, la sepsis, el IRIS que se presenta asociado a tuberculosis se va a presentar como una sepsis, se va a presentar como un derrame pleural bilateral de difícil manejo. Ahora, ¿este paciente tiene una tuberculosis MDR? No, porque se le hizo el cultivo de la biopsia pleural, salió negativo, encontraron células epitelioides y un infiltrado inflamatorio con BK negativo. Este paciente no es MDR, ¿ya? Simplemente hay una reactivación cuando yo doy targa de la respuesta de la inmunidad celular. Por lo tanto, va a haber acá células epitelioides, hay un infiltrado inflamatorio. Si no hubiera habido respuesta, no había nada de esto y esto estaría llenecito de BKs en la biopsia pleura. ¿Está claro? Entonces, todo esto ha sido parte de la reconstitución inmunológica. El cultivo es negativo, por lo tanto, este paciente no tiene una TB, lo que ha hecho es una reconstitución inmune. ¿Está claro eso, jóvenes? Incluso cultivos en esputo hasta por 3 negativo, tiene unas lesiones violáceas en el cuello que podría ser por sarcoma de Kaposi, si sostiene derecho, y unas lesiones maculares pruriginosas que se pensó la posibilidad de un ácaro, un dermatofagoides, y que puede producir ese cuadro clínico. Preguntas, dudas hasta acá, ¿está todo claro? Entonces, cuando yo doy targa en un paciente que ya está tomando anti-TB, los linfocitos CD4 de memoria van a comenzar a reconocer nuevos antígenos. Y si yo tenía TB, la TB se va a reactivar y se va a producir una tuberculosis atípica. Si yo tengo citomegalovirus y está oculto, el citomegalovirus va a salir y me va a producir una corioretinitis o una retinitis. Si tengo hepatitis B y no me he enterado, el paciente me va a hacer una falla hepática o me va a hacer una reactivación del virus de hepatitis B. ¿Ya? Si el paciente tenía Mycobacterium avium complex, o sea, una Mycobacterium atípica, podría aparecer un ganglio ahí por tuberculosis y recién nos vamos a enterar cuando el paciente comienza a tomar targa, ¿no? ¿Está claro? Entonces acá, como ustedes pueden ver, los pacientes pueden presentar estos criterios de reconstitución como ha presentado este paciente, y lo interesante es de que la tuberculosis vamos a observarla no solamente en Perú, sino en África y en Asia. Fíjense que los pacientes van a hacer tuberculosis como síndrome de reconstitución o tuberculosis extrapulmonar, es decir, un granuloma en el sistema nervioso central, una meningitis en el sistema nervioso central, etc. Entonces, ¿qué pasa? La reconstitución inmune puede ocurrir en los primeros 3 meses, ¿no? La reconstitución inmune puede ocurrir más de 6 meses. Usualmente estos pacientes van a tener fiebre alta, como este paciente más de 39, con disnea, gran respuesta inflamatoria y ganglios. Este paciente no hizo ganglios, pero presentó un derrame pleural bilateral. Y fíjense, en la histología hay una gran respuesta inflamatoria, o sea, hay formación de granuloma. ¿Ya? Ahí comienza a mejorar la respuesta inflamatoria, porque este paciente, el CD4, comienza a mejorar. ¿Está claro eso? Okay. Fíjense, sí. Otros pacientes, cuando yo les doy targa, no me van a hacer derrame pleural. De pronto me hacen ganglios, me hacen fiebre, ¿no? Comienzan a tener accesos cutáneos. Y yo digo, pucha, este paciente, ¿qué cosa es, no? Al final es un Mycobacterium avium, ¿no? ¿Está bien? Hay otros pacientes que puedes tomarle, que le inicias targa y de pronto comienzan a hacer fiebre, comienzan a hacer disnea. Le tomas la placa y vas a observar que hay, ¿qué cosa? Hay micronódulos bilaterales. ¿Qué es? Una milia tuberculosa con fiebre.
O sea, es una forma de reconstitución inmune. Tenía una TB, le doy targa, se reactiva y hace una tuberculosis miliar. O pacientes que pueden hacer abscesos abdominales. Está con TB, le doy targa y de pronto comienza a presentar, pasan unas semanas, comienza a presentar dolor abdominal y ya estamos frente a una tuberculosis en el abdomen. Fíjense, estos pacientes con reconstitución y TB, el CD4 se incrementó, la carga viral se volvió indetectable solo en el 50% de los casos. Interesante, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entonces, la reconstitución, ¿qué puede dar? Puede dar una amilia bilateral, puede producir abscesos en el cuello, en las partes blandas, ¿ya? Va a haber formación de granulomas, y va a haber fiebre, una gran respuesta inflamatoria, ganglios, etc. ¿Está claro eso? Es importantísimo que ustedes se den cuenta. Fíjense, los franceses dijeron, bueno, ¿en quiénes vamos a encontrar reconstitución? En aquellos que tienen TBs diseminadas o extrapulmonares, en aquellos pacientes que tenían cargas virales que iban en descenso, etcétera, ¿no? Pacientes que tenían CD4 menos de 100. O sea, si yo tengo un paciente con CD4 menos de 100 y 50, tengo que estar preparado para que haga reconstitución y pensar en la posibilidad de tuberculosis que pueda saltar. Que tengo una enfermedad diseminada, que hay una caída de la carga viral, el CD4, la relación CD4-CD8 se incrementen, y yo inicie targa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer, no? Entonces nosotros, cuando hemos hospitalizado pacientes, a veces hemos iniciado corticoides, ¿no? Y con eso logramos controlar. Por ejemplo, si yo tengo un neumocistis, ahí mismo no le voy a iniciar targa, voy a tener que esperar por lo menos 2-3 semanas que esté más estabilizado, porque eso podría hacer que el neumocistis se exacerbe. Nosotros hemos dado corticoides a algunos pacientes para iniciarles targa con el objeto de prevenir la aparición de la reconstitución inmunológica. Obviamente esto puede producir más inmunosupresión, diabetes, osteonecrosis, etc. Ahora, en ciertas condiciones se puede usar corticoides, ¿no? Pericarditis, pleuritis, ¿no? Este es nuestro caso que estábamos conversando, ¿no? Al final el paciente evolucionó bien, tenía un cultivo PMDR negativo, ¿no? Tuvimos otro paciente con una pericarditis, finalizó compromiso del sistema nervioso, mielomeningitis, etcétera. El paciente mejoró. Paciente que hizo una tuberculosis pulmonar, y después viene el sarcoma Kaposi, el sarcoma Kaposi con la targa se disemina y la paciente fallece, ¿no? Hacen una reconstitución importante. Entonces con sarcoma Kaposi a veces la cosa no va bien, a veces la cosa va muy mal. Y otras infecciones oportunistas que yo trato, meningitis por criptococo, de repente la trato, inicio targa y el paciente hace un tipo de iris, ¿no? De repente el compromiso es, o la aparición de alguna otra infección oportunista como en este caso. Doctor, disculpe, Sí, ¿me escucha? sí. Sí, quería consultar si habría una posibilidad que podría llevarle al paciente para que no pueda desarrollar este síndrome de restitución inmune o no de una manera más severa. O sea, que el targa, si bien es cierto, no va a ayudar para lo que es SIDA, pero para lo otro lo va de una manera empeorar, ¿no? Aparte de los corticoides que mencionó, si habría otra manera o en qué momento se podría iniciar
o qué medidas se podrían tomar para que no se presente tan brusco de repente esta otra enfermedad como la TB o alguna otra. Bueno, eso es difícil de prevenirlo, ¿no? La idea es que si yo tengo un paciente que al inicio targa y está con un CD4 bajo, yo prefiero hospitalizarlo y lo observo. Si la targa va bien, genial, pero si comienza a hacer sepsis, o mejor dicho, si comienza a hacer fiebre, al tercer 4 días ya yo tengo que pensar automáticamente en un iris, ¿no? Y tratarlo para la sepsis, ¿no? Y estudiar la causa, pues, que la infección oportunista nueva que está apareciendo, ¿no? Ahora, hay pacientes que a veces tienen un CD4 muy, muy bajo y a veces no pasa nada. Hay pacientes con un CD4 un poco más alto y a veces se complican o hacen diversos tipos de infecciones oportunistas. Es variable, o sea, de todos modos siempre hay un riesgo en aquellos pacientes que tienen CD4 muy bajo y esos son los pacientes que están viniendo ahora, digamos, a la consulta, ¿no? Con CD4 muy bajos, con chance de hacer síndrome de reconstitución inmune. Lo que yo quiero es que entiendan que la reconstitución puede aparecer en cualquier paciente, ¿no? Y eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre hay que tener en mente la reconstitución inmunológica, jóvenes. Muy bien. José, yo ahora les estoy mandando el caso clínico dentro de un ratito o mañana en la mañana. A ver si lo discutimos. ¿Mañana qué día es? Mañana es miércoles, ¿no? El miércoles, doctor. A ver si lo discutimos mañana. ¿Habrá tiempo mañana en la tarde? Mañana tenemos gestión, doctor. Gestión. Ya, la otra cosa es que lo hagamos el jueves de repente. Puede ser el jueves, ¿no? Tenía que coordinar el horario, doctor, pero mejor sería el día jueves, porque el miércoles tenemos varias horas de gestión. Ya. Vienen indigestión, entonces ya. Vayan a dormir. Que mañana les estoy pasando el caso. Listo, jóvenes. Quedamos así, conversamos cualquier cosa con José. De todos modos, yo mañana